Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La contaminación de los ríos de Esmeraldas continúa pese a los esfuerzos de remediación. El mal tiempo hace más difícil el trabajo. Hola Diana, qué gusto verte. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y en el tema electoral, están listas ya las papeletas para la segunda vuelta. El Instituto Geográfico Militar terminó ya la impresión. Ya les contamos. Empezamos con el tema del derrame petrolero. Un dique de contención en el río Caple, en Quinindé, en Esmeraldas, colapsó debido a las fuertes lluvias registradas en la zona. Esto provocó una nueva contaminación de petróleo en este río. Ocurrió la noche de este martes, pues las fuertes lluvias provocaron que los diques de contención en el río Caple colapsaran, lo que ha provocado una nueva contaminación por petróleo en el afluente. Según reportes preliminares, la estructura no resistió el incremento del caudal, permitiendo que el crudo se extendiera rápidamente por el río, afectando a las comunidades ribereñas. Perdí 3 hectáreas de cacao. Y no, aquí no estoy perdiendo, usted lo ven, todo eso como ya es puro cacao. Aquí ya tenía verde, laureles. Nosotros somos fuertes en sembríos de ciclo corto de esa frutina. Lamentablemente, conforme vemos que va el tema del impacto ambiental, no vamos a poder producir por lo menos por 30 años. A causa de esta emergencia se ha suspendido la captación de agua en la planta de San Mateo para prevenir la posible contaminación por hidrocarburos. El abastecimiento a la población se continuará haciendo mediante 50 tanqueros que recorrerán las diferentes zonas. Hombres de Petroecuador se mantienen realizando los trabajos de limpieza sobre el río Biche, mientras una capa aceitosa continúa avanzando rápidamente sobre el río Esmeraldas. Este nuevo derrame de crudo agrava la crisis ambiental que ha afectado a la región en los últimos días. Gregory Rosero, Teleamazonas. Y el derrame de petróleo ocurrido hace 13 días en Quinindé, provincia de Esmeraldas, es el peor de los últimos 25 años. Belén Merizalde está con nosotros y nos tiene una línea de tiempo sobre incidentes similares. Belén. Los derrames petroleros son un tema que Ecuador no ha podido superar en más de 50 años. Por ejemplo, entre 2015 y 2021 se registraron más de 900, correspondientes tanto al SOTE como a OCP. Muchos de ellos, por ser de pequeña magnitud, no se convirtieron en noticia. Sin embargo, el último derrame ocurrido en Quinindé, provincia de Esmeraldas, el 13 de marzo, es calificado hoy como el peor de los últimos 25 años. 12 días después del hecho, finalmente Petroecuador confirmó que se vertieron 25.116 barriles de crudo. Si hablamos solo de lo que ha ocurrido con el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE, en sus 52 años de operaciones se han registrado 77 roturas. De ellas, 75 terminaron en derrames. El peor fue en el año 1974 con más de 66.000 barriles. En 1987, en cambio, se derramaron más de 57.000 y en 1998 fueron más de 43.000 barriles. El SOTE atraviesa 5 ciudades y más de la mitad de los colapsos ocurrieron en las provincias de Napo y Sucumbíos, mientras que Esmeraldas es la tercera más afectada por estos incidentes que provocan un grave daño ambiental. En esa provincia se han derramado hasta ahora 160.000 barriles. En Estados Unidos se entregó a la Fiscalía en Ecuador el celular de Eduardo Franco Lor, retenido el pasado 13 de marzo tras ser inadmitido en este país. El teléfono será periciado para aportar elementos al caso. Luego de la revelación de los chats de Augusto Verduga, el llamado caso Ligados ha mostrado cómo la política partidista se metió de lleno en el Consejo de Participación Ciudadana con los consejeros de la Liga Azul. Se analizaron 2 teléfonos de Verduga y varias computadoras cuya información se está materializando y se incorporará de a poco en el expediente.
Pero esta vez será el turno del polémico ex consejero Eduardo Franco Lor. La Oficina de Investigaciones de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos ha puesto en conocimiento y disposición el teléfono celular retenido a Franco Lor en Estados Unidos el pasado 13 de marzo del 2025. Según se ha notificado a las partes procesales en el caso Ligado, se dice que podría ser de utilidad en la investigación y se solicita se designe un funcionario policial que reciba este dispositivo. En otras palabras, este celular será periciado en los próximos días. Pero ¿por qué sería relevante el contenido del teléfono de Franco Lor? En el dispositivo de Augusto Verduga ya se evidenciaron las pretensiones de la Liga Azul para captar cargos estatales. Incluso desde Participación Ciudadana esta misma semana se resolvió que la institución se presentara como acusadora particular en Ligados. Y esto lo confirmó el pasado lunes su presidente Andrés Fantoni. Dada la gravedad del caso y el posible daño institucional, se recomienda que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social autorice presentar una acusación particular dentro del proceso penal en contra de los procesados. Franco Lor, sin embargo, ha sido un personaje incómodo para sus colegas de la Liga Azul. Cuando se consolidaron como mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue quien faltó a la primera sesión en enero por acudir a un acto de la Asamblea Nacional en Venezuela. Eduardo Franco Lor, coordinador nacional general de la Coalición Nacional por la Patria, y fue abogado defensor de nuestro hermano Jorge Glass, injustamente secuestrado por el gobierno derechista extremista de Ecuador. Y esto le valió el reclamo del propio Augusto Verduga vía chat. En referencia a una nota de prensa que muestra el video, Verduga le reclama: mire lo que provoca, doctor. Usted ya no puede realizar ni participar en actos políticos. En la misma línea, coidearios de la Revolución Ciudadana y la Liga Azul en un chat grupal se refirieron a Franco Lor en duros e insultantes términos por el desatino de ir a Venezuela. Quien se identifica como José García: este hombre es un torpe y bobo. Verduga le responde: sí, es un pendejo. Se le dijo que no vaya. Y García insiste: este hombre es un viejo chiflado. Nos jodió por sus vanidades y egos. Cierra Verduga diciendo: nos puso en la picota. Lo cierto es que esta vez será su teléfono cuya información se materialice y se incluya en el expediente del caso Ligados. Estados Unidos ha confirmado la entrega y la pericia se hará en Ecuador. Fausto Yepes, Teleamazonas. Su campaña electoral, la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, cumplió agenda en Esmeraldas y Pichincha. González dialogó con el sector empresarial, medios de comunicación y la ciudadanía sobre temas económicos, de seguridad y empleo. Faltan solo días para las elecciones presidenciales y los candidatos intensifican su campaña electoral. Luisa González, de Revolución Ciudadana, este miércoles visitó la provincia de Esmeraldas. Entre sus actividades estuvo acudir a medios de comunicación. Ahí habló sobre el proyecto de ley que debatirá la Asamblea Nacional para asignar recursos a Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos mediante la industrialización del petróleo. Se pretende que a 3 provincias que tienen actividades de refinamiento de petróleo se les otorgue $1 por cada barril refinado, porque se requieren recursos para poder garantizar una vida digna en este momento que los ciudadanos están pasando situaciones tan difíciles. Tenemos reportes de mujeres que perdieron sus bebés. Todo esto exacerba un montón de enfermedades catastróficas. En esta misma provincia se reunió con el directorio de la Cámara de Comercio de Quito. Escuchó sus inquietudes y además socializó sus propuestas en torno a producción, desarrollo y economía. Ya para cerrar la tarde, la candidata llegó hasta la provincia de Pichincha, específicamente al Cantón Mejía. Ahí, custodiada por un fuerte contingente militar, se reunió con cientos de ciudadanos. Su discurso estuvo enfocado a la reactivación económica. A nuestros hermanos del sector agropecuario, a nuestros hermanos de la economía popular y solidaria, para ustedes van esos créditos con requisitos flexibles de un máximo de 5%. La candidata seguirá cumpliendo agenda en otras provincias durante los próximos días. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El presidente candidato Daniel Noboa cumplió agenda de campaña en Guayaquil. Primero participó en un conversatorio con jóvenes universitarios, donde se abordó temas como educación, proyectos sociales y empleo. Posteriormente se dirigió a la sede de ADN en Guayas, en el sur de Guayaquil. Allí compartió con simpatizantes y miembros de su movimiento político.
Nosotros estamos atendiendo una gran necesidad, la necesidad de justicia, de libertad, de dignidad, que la gran mayoría de los ecuatorianos quieren. El Ecuador está listo para solidificar un cambio, está listo para que este gobierno, que en 15 meses ha hecho más que otros que se demoraron pues años de años y nunca lograron nada, quieren 4 años más. La gran mayoría de los ecuatorianos quieren 4 años más. Y Guayaquil y Guayas van a ser protagonistas como lo fueron la vez pasada. Y nosotros ganamos Guayas, nosotros ganamos la elección. Eso de ahí tiene que tener cada uno de ustedes claro. Y el 100% de papeletas para la segunda vuelta están impresas, según confirmó ese miércoles el Consejo Nacional Electoral. Además, la distribución de los paquetes empezará en las provincias de la Amazonía este sábado. Las 13,7 millones de papeletas que se requieren para esta segunda vuelta están completamente impresas. Con el IGM también tenemos otro material que está elaborándose en esto, lo que serán las actas de instalación, actas de escrutinio, padrones, certificados de votación. Les registran ya un avance de la impresión del 73.5%. Así entonces, la papeleta que recibiremos los ecuatorianos esta vez será de color rosado claro, en un formato A5 y contendrá el logo, los nombres y la fotografía de ambos binomios. La seguridad es anticopia, antiescáner, tintas reactivas a la moneda, seguridades que únicamente pueden ser develadas a través de dispositivos que únicamente los cuenta el Instituto Geográfico Militar. Con ello, la distribución de los 40.000 paquetes electorales que se requieren a nivel nacional ya puede arrancar este sábado 29 de marzo. Tenemos los despachos de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Morellana, Sucumbíos y Galápagos. En las delegaciones provinciales igualmente avanzan a paso acelerado. Por ahora se realizan capacitaciones a las organizaciones políticas sobre los reportes de sus gastos y se han tomado acciones respecto a la seguridad. Nos vamos a enfocar bastante en lo que es el centro de procesamiento electoral. Ahora vamos a reforzar ese sistema de vallado, ya no solo por la parte frontal, sino también por todo el contorno. Sí contemplan el aumento de efectivos en territorio. Para el próximo 3 de abril está prevista una prueba técnica del sistema informático. Para el 6, el simulacro nacional, y desde el 10 arrancan las jornadas de sufragio con los privados de libertad. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Seguimos, amigos. Una nueva explosión se registró en Machala, provincia de El Oro. La detonación, que dejó 2 heridos, 7 viviendas afectadas, estaría vinculada con un conflicto entre bandas. Se trata de la 4ª explosión registrada en las últimas 48 horas en Machala. En esta ocasión, la detonación tuvo lugar en Puerto Bolívar, en una vivienda frente al comando del Grupo de Operaciones Especiales. El hecho, que sucedió cerca de las 4 de la mañana de este miércoles, no dejó víctimas mortales, pero hubo 2 heridos, además de 7 viviendas afectadas y un carro volcado, producto de la onda expansiva. Se presume que son cilindros de gas, ellos le rellenan con varios explosivos, con dinamita, le ponen una cápsula detonante, mecha lenta y se produce la explosión. La Policía Nacional afirma que la explosión habría sido causada por un conflicto entre bandas. En la zona predominan los lobos espejos y los lobos box. Además, se destaca que la casa en donde dejaron los explosivos pertenece a un familiar de alias Chema, quien ahora es parte de los lobos espejos. Entonces vemos que en estos sectores existe una GDO que está dominando y la otra GDO también que quiere meterse en el tema de microtráfico, en el tema de venta de drogas. Al momento no hay detenidos. De su parte, los moradores de la zona aseguran vivir en zozobra. O sea, yo pensé primero que era un temblor, pero ya cuando salí y vi tremenda columna de humo, ya vi que era un atentado explosivo. Luego del atentado se escucharon como 10 disparos que ocurrieron por acá. Esta explosión se suma a las otras 3 registradas durante la noche de lunes y madrugada del martes en varios sectores de Machala. Una de estas detonaciones causó severos daños en la infraestructura de un puente. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. El informe para segundo debate.
El informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución sobre 4 bases militares extranjeras estará listo antes de que termine este periodo. La comisión se reunió y definió el cronograma de comparecencias. La comisión ocasional que tramita la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución empezó el trabajo de cara a la construcción del informe para segundo debate. El proyecto tiene por objetivo levantar la restricción constitucional y que las bases militares extranjeras regresen al Ecuador. La comisión se reunió el martes, aprobó el cronograma de comparecencias y definió las fechas. Esperamos hasta el 28 de abril ya tener listo el informe, pero el cronograma aprobado el día de ayer es que hasta el 13 de abril ya se cierren las comparecencias de lado y lado y empezar a hacer el informe final. Morillo adelanta que habrá 2 informes, pues por el momento las posiciones de los legisladores que integran la mesa están claras. ADN, el PSC y Construye están de acuerdo en dar paso a esta reforma constitucional, mientras que la Revolución Ciudadana con Pachacutic se oponen, aseguró. Nosotros vamos a tener mayoría sin duda, porque es un tema importante para el país, pero sin embargo va a estar la postura también de la Revolución Ciudadana que se opone al tema de la seguridad. Esta comisión está presidida por el correísmo. La asambleísta Gisela Garzón no habla de una posición tajante ante esta reforma. Lo que sí asegura es que el cambio no permite dejar claros los candados. Eso no significa que no estamos de acuerdo con los temas de cooperación internacional. Hemos hablado de la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales, de nuevamente retomar el tema de la Comifron, pedir ayuda a la Unión Europea. Y sobre el informe de posiciones aclara. Hasta que se reconstituya la siguiente asamblea y revisen lo que vamos a dejar, elaborado, necesitarán al menos unos días. Entonces, la prórroga tenemos que pedirla sí o sí, no es, negociable. Una nueva convocatoria a comparecencias está prevista para este viernes 28 de marzo. Académicos, expertos en seguridad y periodistas están en la lista de invitados. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Al menos 14 leyes tiene pendiente por tramitar la Asamblea Nacional antes de que termine su periodo. El Código de la Niñez y un paquete de reformas al COIP está en lista. Menos de 2 meses en funciones le quedan a esta Asamblea Nacional. En ese periodo, la legislatura ha aprobado 53 leyes, pero tiene pendientes otras 14 por tramitar. Entre ellas, las reformas al Código Penal, 2 reformas parciales a la Constitución de la República, además de reformas laborales, y la deuda que tiene la Asamblea es el Código de la Niñez, que lleva casi 7 años en pausa. El código está listo, pero solo falta llevarlo a votación. Para su aprobación o para su archivo. Pero yo creo que también debemos asumir la responsabilidad. Si es que hay ese apoyo, y espero que así sea, tendremos ya un Código de la Niñez que tanta falta hace. Nos ha dispuesto también el tratamiento en relación a los fondos para lo partidario, para los movimientos políticos. La Asamblea tiene que debatirlo. Nosotros no podemos evadir estas demandas del pueblo ecuatoriano. La crítica de las bancadas es que en estas últimas semanas, previas a la segunda vuelta electoral, quien preside la Asamblea, la legisladora del correísmo Viviana Veloz, ha priorizado en el orden del día el tratamiento de resoluciones, exhortos y condecoraciones que no tienen efecto jurídico alguno. Y las resoluciones que se han aprobado en el Pleno, sin duda alguna, son con tinte electoral. No son con un tinte de incidencia directamente para solucionar los problemas de la gente. En realidad, lo que nosotros siempre vamos a buscar es el bienestar del país. Y en este caso no se puede jugar con la economía del país, no se puede seguir modelos de dictaduras socialistas. Días atrás, el secretario general de la Asamblea hizo un balance de la agenda legislativa. Estaban pendientes 17, pero en la última semana el Pleno de la legislatura aprobó 3 más. Por lo tanto, son 14. De esas, 7 están para primer debate y las otras 7 para segundo. La Asamblea ha cumplido su trabajo. Hay que ver qué entidades han vetado totalmente los proyectos y no han emitido los reglamentos correspondientes para su aplicación efectiva. En las últimas semanas el trabajo se aceleró. El Pleno tramitó y aprobó en segundo debate 3 nuevas leyes en los últimos días. Entre ellas, la ley que, a decir del secretario, era la única que estaba pendiente en materia de seguridad. Se trata de la Ley de Servicio Militar Voluntario. Así también esta semana se aprobó la Ley Orgánica para el Transporte Terrestre y la Ley de Primera Infancia. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Seguimos, amigos, con 106 votos. El Pleno de la Asamblea, durante una sesión en la provincia de Esmeraldas, aprobó el proyecto de ley orgánica de participación de rentas del Estado a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por industrialización de petróleo. Esto implica que un porcentaje se destinará a los municipios
de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos, a la provincia de Sucumbíos. Este dinero no lo podrán usar en gastos corrientes, sino que será destinado para la atención de emergencias y el gasto social. 5 organizaciones no gubernamentales extranjeras provenientes de Ecuador y América del Norte, Europa y América del Norte, firmaron convenios con el Ministerio de Relaciones Exteriores para iniciar y dar continuidad a proyectos de cooperación no reembolsables con Ecuador. Durante los próximos 4 años contribuirán con el fortalecimiento del tejido social, económico e institucional en beneficio de las comunidades más vulnerables para generar condiciones sostenibles de desarrollo. La ministra de Educación, Alegría Crespo, aseguró que solo existe el 1.73% de deserción escolar en el país. Esto mientras en la costa y en Galápagos ya inició el proceso de traslados y matriculación en instituciones educativas. Nacional de Educación. La ministra de Educación, Alegría Crespo, en nuestro espacio de entrevistas 24 horas, rechazó la información del sistema educativo que mencionó la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, en el debate presidencial. Las afirmaciones presentadas por la candidata González no sé de dónde las saca y me atrevo a rechazar contundentemente por todas las acciones y resultados del plan de acción. Crespo destacó que la cifra de deserción escolar se redujo a comparación a otros años, lo cual se refleja en un 1,75%. Esto comparando con gobiernos anteriores, en el 2009-2010, la tasa de deserción era del 4,3%. Y entre las causas están: uno de los factores es la movilidad humana. Mientras, en el régimen Costa Galápagos, representantes legales acuden a las direcciones distritales de educación para conocer cómo se realiza el proceso de traslado y matriculación de sus representados a unidades educativas públicas. Este proceso se realiza a través de la web. En muchos de los casos resulta fallido. Desde muy temprano, Bexy Gavilanes acudió al distrito Tarqui, ubicado en la Avenida de las Américas en Guayaquil, para tener información del proceso de traslado de sus hijos. Este ha presentado problemas. Pero últimamente para hacer el traslado no pude hacerlo. Me sale que el código de la planilla no existe. A diferencia de Karina Vélez, que se dirigió al distrito de educación por Tete para recibir información del proceso. Me dieron los requisitos, meterme a la página, solamente tengo que estar atenta. Según el cronograma del Ministerio de Educación, desde el 18 de marzo al 21 de abril se deben realizar los traslados y matriculación de estudiantes del sistema educativo público. Erika Vera, Teleamazonas.